No, la carta que yo estoy estudiando es Efesios. Aprobados. Como algunos recordarán, hace varias exposiciones estuvimos mirando sobre el papel de la esposa, el papel del esposo dentro del matrimonio, ¿verdad? Y cuando leímos el texto, hubo una parte, voy a decir casi como la otra cara de la moneda que se nos estaba exponiendo aquí en el texto, que era la que yo quería mirar y comencé a mirarlo la semana pasada, ¿no? Así como en el texto habíamos visto de que la mujer debe de ser dócil, como la Iglesia es dócil a Cristo, y el esposo debe de amar a su esposa como Cristo amó a la Iglesia, pues yo dije, bueno, ¿qué tal si nosotros hacemos una reflexión como esposas, como la esposa de Cristo, de cuál es el papel, si nosotros verdaderamente estamos cumpliendo ese papel, ¿verdad? Como amada suya. Así que esto es en lo que comencé a reflexionar la semana pasada y espero que me siguieseis, Vamos a volver a leer el texto, que no está nunca de sobra volver a leer esa palabra para que nos traiga luz. Efesios capítulo 5, voy a leer desde el 23 hasta el 33, ¿de acuerdo? Estoy con la con la Biblia textual, cuarta edición. Dice así: porque el varón es cabeza de la mujer, como también Cristo, el mismo Salvador del cuerpo, es cabeza de la Iglesia. Por tanto, como la Iglesia es dócil a Cristo, así también las esposas a sus esposos en todo. Los esposos, amad a las esposas, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentar a la Iglesia para sí mismo gloriosa, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque ninguno odió jamás su propia carne, sino que la nutre y abriga, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Este misterio es grande, pero yo lo digo respecto a Cristo y a la Iglesia. Por eso también vosotros, por ambas partes, que cada uno ame a su propia esposa como a sí mismo, y que la esposa tema al esposo. La primera reflexión, lo que fui haciendo fue prácticamente ir tomando versículo por versículo o algún momento párrafo para reflexionar qué de nosotros, como la amada de nuestro Cristo, qué de nosotros, Iglesia, qué tal esposa estamos siendo de nuestro amado, de aquel que lo ha entregado todo. Y veíamos en el versículo 23 la verdad de que Cristo es la cabeza de la Iglesia. Y reflexionamos sobre que eso significaba que ¿quién es el que manda? ¿Quién es el que dirige la Iglesia? Cristo, ¿sí? Él es la cabeza, que usa autoridades delegadas. Pero la responsabilidad de esas autoridades delegadas va a ser siempre buscar
es a Cristo, para entender su voluntad, ¿verdad? ¿Qué entendemos? Decíamos que significaba esto. Entonces vimos varias cosas. Que la Iglesia tenía que aprender a moverse exclusivamente con las órdenes de Cristo. ¿Os acordáis? Que decíamos que no podemos andar tanto como Iglesia determinando nosotros por nosotros mismos qué es lo que hacemos, qué es lo que no hacemos, por muy bueno que aparentemente sea, ¿verdad? Y lo mismo dijimos que eso debería de ser también con nuestras propias vidas, ¿sí? Que hay cosas que a nuestros ojos podrían parecer buenas, pero en ese plano personal nosotros también, porque somos Iglesia, hermanos, no quiero ni decirlo, o, bueno, casi lo digo por si acaso, por si alguien todavía no lo ha escuchado, pero la Iglesia no es este lugar. O sea, por algo siempre insistimos, yo creo que en este sitio, en decir, vamos al local de la Iglesia, ¿verdad? Para que quede muy claro, diferente, lo que es un local de lo que es la Iglesia. Hermanos, la Iglesia somos tú y yo. Así que cuando el Señor dice, ¿qué hace mi Iglesia?, te está preguntando a ti y a mí también, qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Por eso decíamos que en el plano personal igualmente teníamos que reflexionar en qué dedicábamos nuestra fuerza, qué estábamos haciendo, y hablamos y vimos el ejemplo de Sara, como ella en un momento dado, así como era ejemplo en la carta de Pedro, ¿verdad?, de buena esposa, que dice que sed así, ¿no?, como Sara, que llamaba a su esposo, ¿cómo le llamaba a Abraham? Señor, ¿verdad? Y ese sí señor, pero hubo una vez en el que no le dijo sí señor, ¿verdad? Y nosotros sabemos el gran desastre que salió de todo ese problema, ¿verdad? Como Abraham se unió a a Agar, que era una princesa egipcia, pero que estaba como esclava en ese momento, ¿verdad? Pero era egipcia, ¿no? Y mezcló toda esa descendencia de forma que lo único que se creó fue toda una serie de enemigos que tuvo ese pueblo, ¿no? Y decíamos que si nosotros recurrimos a Egipto para solucionar los problemas nuestros, nuestras necesidades, ¿qué va a hacer Egipto con nuestros hijos? Nos los roba, ¿vale? Y denunciábamos, ¿no?, que muchas veces como Iglesia nos sentimos igual que el esposo, que esos mensajes que nos manda la sociedad de decir igualdad, igualdad, en cierta medida eso ha entrado también dentro de la Iglesia, cuando nosotros nos ponemos como a discutir con Dios, ¿no?, o incluso no hacerle ni caso, ni siquiera preguntarle qué es lo que Él piensa de las cosas, ni qué es lo que tenemos que hacer, sino en la Iglesia ir decidiendo así, 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 ¿verdad? Y eso es como una esposa que va tirando para adelante y jamás consulta con su amado, ¿no? Y lo vemos así y decimos, uy, qué mal suena eso. Pues así es como estamos como Iglesia comportándonos, ¿verdad? Versículo 24, dice así: por tanto, como la Iglesia es dócil a Cristo, así también las esposas... Bueno, me quedo con esta parte, que la Iglesia dice que es dócil a Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Qué entendemos por la palabra dócil? ¿Qué significa que la Iglesia sea dócil a Cristo, hermanos? ¿Qué entendéis? Que se deje llevar, obediente. ¿Cómo? Que se someta. Que no se rebela. Que dependa. Es bueno porque tenemos muy claros los conceptos. Una persona dócil es aquella que sabe reconocer la autoridad, que la respeta, que le obedece voluntariamente, sin queja ni murmuración, ¿verdad? De corazón.
Eso es una persona dócil, ¿sí? Que se rinde a la autoridad, pero con un corazón, ¿verdad? Gozoso, voy a decir. Entonces esto implicaría que la iglesia dócil sabe escuchar los deseos de Cristo para ella. ¿Y qué hace? Obedece sin rechistar. ¿Vosotros creéis que esta es la actitud nuestra como iglesia? Amados, nos pregunta nuestro esposo, ¿qué creéis? Amada mía, ¿qué creéis? Estoy casi segura de que muchos, yo pensaba, ¿no?, cuando estaba escribiendo todo esto, que muchos quizás se levantarían aquí y dirían, es que yo no sé lo que Cristo quiere porque no puedo escuchar su voz. ¿Verdad? Que hay alguno que igual se le pasa eso por la cabeza y dice, bastante problema tengo. Y pensaba esto. Para ti, si estás con ese conflicto, pensaba esto. Déjame decirte que normalmente no escuchamos a Dios porque nuestro corazón no está dispuesto a obedecerle. Cuando nuestro corazón está cerrado a poder entender, ni percibimos la voz de Dios. Nos cuesta. Es como que, no sé, dicen que escuchan, pero no. No percibo nada, mi espíritu no percibe nada. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Querrá que haga? ¿Querrá que no haga? ¿Sí? Y muchas veces no captamos porque no hay una disposición en nuestros corazones a la obediencia. Así que yo quiero retarte en esto. Si puedas tener esta situación, porque yo creo que son muchos hoy en día de que tienen esta sensación, ¿vale? De decir, pues no escucho nada, no capto, no sé si esto está bien o no está bien, si qué es lo que tengo que hacer. Comienza obedeciendo lo que la palabra diga con mucha claridad. Comienza obedeciendo lo que ya la palabra tú sabes que dice con completa claridad. Y te digo yo que vas a ver cómo empieza a cambiar tu vida. ¿Sí? Quizás no sabes exactamente, ¿verdad? En este momento no disciernes, ¿será este trabajo? ¿Será no? Empieza con las cosas sencillas. Santifica el día de reposo. Dale a Dios el diezmo de tus ingresos. ¿Eso se entiende en castellano? Es fácil, ¿no? Hazlo. Perdona si te ofenden. Si quieres que Dios te perdone tus pecados. ¿Eso se entiende? ¿Verdad que hay muchas cosas? Tenemos toda una palabra revelada, recogida, que se entiende perfectamente. Bueno, estoy diciendo se entiende perfectamente. No, que hay cosas que se entienden perfectamente. Yo sé que hay muchas otras, ¿verdad? Pero obedecemos las cosas sencillas que nos han sido entregadas. Tenía que apuntado, ¿no? No inviertas en los tesoros de este mundo, sino en el reino de Dios. ¿Cuál fue el último reto que el Señor te puso? Porque yo estoy convencida, completamente convencida de que muchas veces cuando estamos aquí en medio de la palabra, el Señor te ha hablado. Porque le estamos pidiendo al Espíritu Santo que hable. Entonces yo estoy convencida de que el Señor ha hablado. Y uno se va con un reto en su corazón. Si tú bajas la guardia, porque hay veces que venimos con la guardia levantada, entonces ya ahí no penetra nada, o sea, no escuchas nada ni entiendes nada. Sales porque estás pensando en lo que tienes que hacer según salgas de aquí. Pero vamos a suponer, yo confío
en que más de una vez el Señor te ha hablado y ha habido algo que tu espíritu ha percibido y tengo que ponerme con esto, tengo que dejar esto, etcétera, etcétera? La pregunta es, ¿lo has cumplido? O cuando saliste del local, como una nube así, se fue la idea, se fue la inspiración, se fue aquello que el Señor te había dicho, ese reto, ese deseo que quizás había puesto en tu corazón, una determinación que habías sentido de decir, no, esto yo tengo que hacerlo, que cumplirlo. El Señor nos está exhortando muchas veces, diciéndonos que somos demasiado olvidadizos. Y qué pena, porque cada vez que lo dice, le tenemos que dar la razón de decir, qué triste, bajamos la cabeza y decimos, tienes razón, Padre, demasiado olvidadizos. Él sabe que nos sentimos retados en distintas áreas por Él. ¿Cómo no va a saberlo Él, verdad? Si es Dios. Y es Él el que lo habla, ¿no? Pero al poco se nos olvida. Y dejamos que nuestras vidas espirituales estén llevando el ritmo de una montaña rusa. ¡Fum! Nos sentimos en lo alto, ¿verdad? Sí, Señor, tú me has hablado, tomo esa determinación, salgo de aquí y yo hablo esto, corto esto, digo esto, sí, en el nombre de Jesús. Y ¡fum! Sales al terreno y ¡paf! Se cayó todo. Y otra vez vienes y empiezas a escuchar y sí, Señor, sí, ¿verdad? Y vuelves a tomar una determinación. Sí, Señor, tú puedes, claro que sí. Yo sé que contigo tú me acompañas, tú lo has prometido y ¡fum! Otra vez. Vuelvo al terreno de casa y ¡puf! Y se me volvió a olvidar todo. Y así, vamos, ¿no? Como montaña rusa, ¿no? Que sí, que no, que sí, que no. ¿Está la queja en medio de tu servicio? ¿Cómo te mira el Señor? Estoy hablando y quiero que nosotros reflexionemos sobre todo como iglesia. Ojalá las personas que nos visitan o lo que sea, que quizás no están como integradas o no, que el Señor que les pueda hablar también a su espíritu. Pero amada iglesia, nuestro Señor nos dice, ¿estás sirviéndome sin queja? Amada mía, ¿cómo respondes cuando yo te pido que me hagas algo? Sírveme. ¿Qué estás haciendo? ¿Lo hacemos con gozo? ¿O venimos a la limpieza y empezamos a despotricar por las sillas esas que hay que desmontar y están algunas con pelos de la perra de los pastores? Sí, o no sé, la escuela dominical, estos niños, Dios mío, ¿quién los controla? Esto es una locura. Y peleamos con ellos. Esa guardería, cada vez más abundante, todos revueltos. Estos niños no paran de llorar, pero ¿esto qué es? ¿Verdad? Otra vez me ha tocado. Sí. Equipo de liberación. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Estoy fatal, estoy hecha polvo, necesito recuperarme. Etcétera, etcétera, ¿verdad? 25 al 27. Los esposos, quiero que lo leamos, pero siempre pensando en cuál es, o sea, nosotros como esposa hacia Cristo, ¿vale? Los esposos, amad a las esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentar a la Iglesia para sí mismo gloriosa, fijaros lo que quiere de nosotros, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Cristo no se ha entregado a sí mismo por la Iglesia para que simplemente no vayamos al infierno, para guardarla de la ira de Dios contra el pecado y que después siga haciendo lo mismo que hacía antes. Esto sería creer que Cristo ha entregado su vida para quitar el estorbo y la gente pueda ir al cielo viviendo igual que antes. Esto es la mayor incongruencia que existe. Pero es que la Iglesia está creyéndolo. Cristo se sacrificó por ella para que ahora ella, la Iglesia, tú y yo, nosotros, nos convirtamos en una esposa que refleje la gloria de Él. Para que seamos completamente purificados. Su amada tiene que ser purificada, limpiada de su antigua forma de vivir, para que esta esposa no vuelva a repetir las mismas cosas que antes hacía. Porque antes, ¿bajo qué dominio estábamos, hermanos? De las tinieblas. ¿Cómo va a consentir Cristo que sigamos viviendo en el antiguo imperio? Él nos ha lavado para que no mintamos ya más, para que no nos envanezcamos por encima de los demás. Él quiere una amada que no sea egoísta, que no nos estemos airando por los fallos de los demás, que sepamos perdonar. Quiere una amada que sepa amar, que sepa sufrir por amor. Mirar, incluso cuando el Señor va a traer una sanidad física o una liberación, una sanidad del alma, aún entonces el propósito no va a ser jamás que sigas viviendo igual que antes. ¿Se entiende esto? Si yo pido sanidad, Señor, sáname, y Él me dice, ¿para qué? ¿Para qué crees que te sana, Señor? ¿Para que te vuelvas otra vez a hacer lo mismo que estabas haciendo antes? Para eso no quiere sanarte. ¿Sí? Aún la liberación. ¿Para qué? ¿Para qué te voy a ayudar a quitarte las tinieblas de encima de tu vida? Si vas a volver a darle y a entregarle, porque eso sí que es rápido, entregar otra vez la autoridad a esa tiniebla. No quiere que sigamos viviendo como antes. Si pensamos esto, es que no hemos entendido nada. Es que no entendemos el odio que Dios tiene por el pecado. Su rechazo hacia el sistema establecido por la tiniebla sobre este mundo. Si nosotros como Iglesia estamos pensando que el Señor simplemente nos va a llevar al cielo y vivimos igual que antes, estamos equivocados. Destacamos en todo lo mencionado hasta ahora. Destacamos en ese perdón, destacamos en esa amabilidad, destacamos en ese amor a nuestro prójimo, destacamos en ese servicio, destacamos en todo eso. Somos un ejemplo al mundo de buen comportamiento, de buenas actitudes, de amor, de dominio propio. ¿O vamos reclamando nuestros derechos
como todos, enfadándonos cuando no nos atienden como queremos, engañando para librarnos de las responsabilidades, quizás los impuestos o bueno, las responsabilidades en casa, no importa. Nos vestimos como todos, comemos en exceso como todos, nos divertimos como todos. Amada de Cristo, ¿estás salando a tu alrededor? O hay personas que ni siquiera saben que eres cristiano. El Señor quiere una esposa fiel. Varones, ¿qué queréis? ¿Una esposa? ¿Qué diríais vosotros si veis a vuestra esposa tonteando con todos los varones que andan alrededor? ¿Qué pensaríais de ella? Sería brutal, ¿no? ¿Sí o no? Abramos los ojos. ¿Qué ve Cristo cuando nos mira a nosotros? Ve una esposa consagrada a Él. Ve una iglesia cuyos ojos están mirándole solamente a Él. ¿O están nuestros ojos mirando a los dineros, a los tesoros de este mundo? ¿Miramos a Mamón para que nos dé más? ¿Miramos cómo podemos tomar deleites? ¿Miramos cómo podemos tomar fama? Todo nos atrae. Y nuestro Cristo, ay, esperándonos. Amada, ¿cuándo tienes tiempo para mí? ¿Cuántos dioses ajenos tiene la iglesia? Él dice que no quiere ni uno solo. Dios es un Dios celoso, muy celoso. Y nosotros, la iglesia, está flirteando con todo lo que el mundo le ofrece. Estamos más embelesados, nuestros ojos, en todas las cosas que nos ofrece los medios de comunicación, el internet, la televisión, el cine, las modas. Nuestros ojos se van a todos los lados. Y nuestro Cristo diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué te he salvado? ¿Para qué te he salvado? ¿Cuántas imágenes de infidelidad tan fuertes hay en el Antiguo Testamento? Cuando habla de esa mujer que la toma como niña, la lava de sus sangres, la cuida, se va haciendo mujer, ¿y qué hace ella? Denuncia el Señor, empieza a buscar amantes cuando llega su tiempo de amoríos. Yo creo que a veces la iglesia estamos así. ¿A qué le damos más prioridad? ¿Al tiempo con Él o a nuestros dioses personales? Medios de comunicación. Yo he escrito aquí lo que se me ocurría en aquel momento, ¿vale? Gimnasios, estudios, conocimiento, trabajo. ¿A quién recurro en los momentos de necesidad? Y esto yo creo que lo he comentado varias veces. Dime rápido cuál es la palabra que te viene si yo te digo, estoy enfermo. Al médico. ¿A quién recurro si no tengo dinero? ¿Ah? Al trabajo. Y si no encuentro trabajo, al banco. Y si ni siquiera me prestan, pido servicios sociales. Eso es así de rápido, así de rápido, así de rápido. Si me siento sola, ¿qué hago?
Me busco un compañero, una compañera, ¿sí? Me voy rápido a buscar amistades. ¿Os dais cuenta de cuál es la respuesta de nuestro corazón, que somos iglesia, hacia nuestro Señor? ¿A quién buscamos? Esos son nuestros dioses. Esos son los que en el fondo de nuestro corazón estamos creyendo que nos van a cubrir nuestras necesidades. Quiero que lo veamos como esposo. Él viene a cubrir lo que nosotros necesitamos, y ahora voy a eso, y nosotros, nuestros ojos están mirando para todos los lados. ¿Cuánto le gustaría al Señor que nos diéramos cuenta de cuánto le necesitamos? Versículo 29 dice: porque ninguno odió jamás a su propia carne, sino que la nutre y abriga, como también Cristo a la Iglesia. La nutre y la abriga. Cristo es quien nos nutre y nos abriga. Él, como buen esposo, nos da ese cuidado, tanto en lo espiritual como en lo material, hermanos, como en lo material. Sin embargo, ¿cómo respondemos la Iglesia como esposa? ¿Somos agradecidos y conscientes de esta realidad tan preciosa? ¿O por el contrario, no nos damos por satisfechos con tener lo necesario? Porque ¿qué prometió Él? Lo necesario. Eso es. Pero Él nos dice que nos promete lo necesario. ¿Qué es lo que nos dice el mundo? ¿Qué nos dice el mundo? Más. ¡Eso! Más. Lo necesario, más. Pero si esto también necesitas. ¿Cómo? Eso también necesitas. ¿Sí? El mundo nos llena de necesidades. Nuestro Señor Jesucristo nos promete cubrir nuestras necesidades. El otro día estábamos en una de esas reuniones caseras que solemos hacer, que le llamamos célula, ¿verdad? Y compartíamos. Él me da arroz, pero yo necesito un buen filete. ¿Verdad, Imanol? ¿Sí? Él me da lo necesario, pero yo quiero más. Él me da abrigo, pero yo necesito tener una casa. Él me cubre, pero yo necesito las zapatillas que sean Adidas. ¿Lo entendemos? ¿Quién te está diciendo lo que necesitas? La televisión, la publicidad. Es Babilonia, hermanos. Los ojos. ¿Y qué es lo que nos hacen en todos los lados? Nos ponen imagen. Para, pum, que entre por los ojos, exactamente. Babilonia, el sistema de comercio y contrataciones en el que vivimos. Ese es el que nos está educando nuestra alma. Y nuestras almas no descansan hasta conseguir lo que Babilonia nos dice que necesitamos. Y hermanos, ¿quedamos satisfechos cuando lo tenemos? Decidme la verdad. No. En el momento. ¿Pero qué nos vuelve a decir Babilonia? Quiero más. Te vuelve a enseñar otra cosa y te vuelve a decir, pero esto también lo necesitas. La Iglesia se comporta como una esposa insatisfecha. Escuchar esto, porque es fuerte. Quejosa que cuando su esposo le trae todo el salario que él ha conseguido con ese amor para administrarlo, ella le dice que con eso no cubre las necesidades del hogar. Y le manda otra vez a que busque en Egipto a ver si encuentra más horas de trabajo para satisfacerle a ella. Porque lo que le está entregando es una porquería. Con nuestras actitudes le decimos al Señor
que no nos satisface lo que Él nos da. Con nuestras actitudes le estamos diciendo al Señor, no me es suficiente lo que tú me das, quiero más. Y por eso invertimos nuestras fuerzas en tener lo que hemos llegado a creer y nos han convencido de que es necesario. Es una gran necesidad. ¿Entendemos esto? Versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Creo que no entendemos el nivel de unión que hay con nuestro Señor Jesucristo. Pablo afirma que ahora mismo la Iglesia es el cuerpo, dice la propia carne y los huesos de Jesús. Fijaros, lo que dice es el versículo 30, que dice, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Sabemos que esto no es algo material, no estamos hablando del nivel material, ¿verdad? Pero es una verdad espiritual en la que deberíamos de meditar. Esto implica que nuestro Señor va a hacer las cosas en este mundo, y personalmente creo que en el universo, a través de su Iglesia, o mejor dicho, con su Iglesia, porque somos uno. Porque somos una sola carne con Él. El Señor ha determinado unirse a nosotros. Y la Iglesia gobernará junto con Cristo. O gobierna. Yo creo que todavía no, porque no lo entendemos, no lo podemos hacer. Para Cristo, nosotros no solo somos un grupo de personas que Él ha decidido salvar para no quedarse solo después de que juzgue el mundo, ¿vale? Él cuenta con nosotros. Y no solo eso, Él está diciendo aquí que nos ha dado su naturaleza. Está diciendo que somos su carne y sus huesos, no lo digo yo. Dice la palabra que somos su carne, sus huesos. Sí, somos Él. Hay un misterio, hay algo tan profundo que Pablo no pudo entenderlo en el acto sexual, en el que se unen, se funden en una sola carne la pareja, ¿verdad? Y eso, dice él, con la unión de Cristo con su Iglesia. Y esto no es una forma de hablar. En lo espiritual hay una fusión, una unión muy profunda entre las personas. ¿Sí? Así como hay una unión orgánica de Cristo con su Iglesia. Ese formar su carne. Esta unión es fruto del máximo deleite de Cristo con su amada y de esta con Él. Hermanos, el acto sexual es una manifestación, lo he dicho varias veces, lo vuelvo a decir, las cosas que nosotros vivimos aquí en la tierra, las cosas como el Señor ha establecido aquí en la tierra, lo que es un reflejo de lo que es la realidad en lo espiritual. Nos formamos con padres, con madres, con hijos, etcétera, etcétera, y todo esto nos está hablando continuamente de la verdad espiritual. Igualmente, aquí nos dice Pablo, dice que profunda verdad es esta, que quién sabrá ese misterio, ¿no?
lo que nos está diciendo es que así como el hombre y la mujer se unen y en ese acto sexual se forma y se establece una unión entre los espíritus de las personas, así va a ser con Cristo, o es con Cristo y su amada y su iglesia. Necesitamos como iglesia aprender a acercarnos a Cristo para disfrutar de Él. No estoy hablando de lo sexual, lógicamente, ¿vale? Por si acaso lo digo, Porque debemos desearle como una esposa o un esposo anhela tener intimidad con su pareja. El nivel de intensidad de anhelo de la iglesia hacia Cristo debería de ser exactamente el mismo que cualquier esposo pueda tener de estar con su pareja. Solo así encontraremos nuestro propósito en su cuerpo, el papel que nos corresponde. Solo así podremos representarle donde quiera que estemos y cuando nos miren, todos sepan que somos de Él, somos de Cristo y que Él es todo lo que nosotros necesitamos. Pero es esta nuestra situación. Hemos entrado en amores, casa de oración, con nuestro amado. Estamos aprendiendo a buscar ese deleite. El Señor quiere que su iglesia, por encima de todo, por encima de lecturas, por encima de alabanzas, por encima de ofrendas, de obras sociales, le busquemos a Él en intimidad. Anhela que estemos callados en su presencia y contemplándole. Quizás observando, pensando en sus atributos. ¿Qué es eso de que Dios me ama? ¿Qué es eso de que Dios es misericordioso? ¿Qué es eso de que Dios, ¿verdad? Su bondad, su perdón, su paciencia, y uno entra a pensar en Cristo. Y así entendamos cuánto le necesitamos. Él quiere que nuestra vida no tenga otro sentido que Él. Es un Dios, es un amor celoso. Solo quiere que para nosotros Él sea nuestro sentido de la vida. Que no solo sea nuestro privilegio el acercarnos a Él, que es el Rey del universo, sino que sea nuestro deleite, para que su vida se manifieste a través de nosotros. Una vida en resurrección. Esa vida que se manifiesta en aquellos que murieron a su yo y a este mundo y que se han entregado a Él para estar unidos a Él por la eternidad. Nosotros somos su amada, nosotros somos su esposa, aquella que va a dar a luz a sus hijos. Nosotros somos la responsable de extender su familia, su raza, entre comillas. Somos los responsables de educar a sus hijos en sus caminos. Iglesia, estamos estableciendo a los que se acercan a buscarle en los principios del reino, o les estamos transmitiendo lo que son los principios del mundo. Que el Señor, en su infinita misericordia, nos ayude a recorrer este camino, a comenzar a cambiar nuestra vida, nuestra mente, nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar. Necesitamos mirarle a Él como nuestro esposo, como aquel a quien tenemos que honrar, serles fieles, salir de esos otros amores
en los que están nuestros corazones para volver en fidelidad a aquel que nos espera, a tener tiempo de intimidad con nosotros. El Señor está anhelando que su amada venga a Él, que su amada se deleite con Él, porque Él dice la palabra que lo ha dado todo. ¿Qué nos puede dar ya más nuestro Señor Jesús? Lo ha dado todo, todo. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos, esposa? ¿Qué más queremos para sentirnos amados, para sentirnos cuidados, para sentirnos sostenidos, respaldados, acompañados? ¿Qué más queremos? Lo que el mundo ofrece, y todos lo sabemos, es una gran mentira. Es una gran mentira. Completamente pasajero. Completamente pasajero. Lo que el mundo ofrece, completamente pasajero. Oramos. Y me gustaría que, mirar, esto no es típico de mí, terminar antes del tiempo, vosotros sabéis. Y pensaba, pues por algo es que hemos terminado antes. Tenemos un tiempo. Aquellos que suelen estar afanados y salen corriendo para hacer otra cosa. Le damos un tiempo a nuestro esposo. Y nos postramos delante de Él para decirle: sí, Señor, perdona por nuestras actitudes. ¿Os parece?